Déjenme eso. Ya, chiquillos, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Déjenme un momento admitir porque van llegando sus compañeros y tengo que irlos admitiendo. Ya. Bien, entonces vamos a recordar lo que hicimos, lo último que hicimos en la clase de ayer. Pueden poner presente en el chat, chiquillos, para registrar su asistencia. Y el último teorema que vimos dice así. Si nosotros tenemos que A se escribe como B por Q más R, entonces el máximo común divisor de A y B coincide con el máximo común divisor déjame aceptar aquí es un compañero, de B y R. Bien, entonces la demostración ya la vimos, espero que la hayan leído un poquito, porque en esta clase vamos a continuar hablando de más propiedades de máximo común divisor. Entonces, la primera que voy a escribir es súper interesante, es un teorema, y dice así. Dice, sean, lo de siempre, ¿cierto? A y B, dos números enteros que no son nulos simultáneamente. Entonces escribimos, sean A y B enteros, no nulos simultáneamente. Ya vimos con detalle en una clase qué puede pasar si no ponemos esta condición. Si tenemos A0 y B0. Entonces, si ocurriese eso, no estaría definido el máximo común divisor entre A y B. Por eso es que es muy importante poner esa condición. Bien, si pasa eso, entonces, dice el teorema, la siguiente afirmación se cumple. El máximo común divisor entre A y B es igual a 1, sí y solamente si existen números x, y enteros, tales que ax más bi es igual a 1. Bien, es una doble implicación. El teorema no es largo de demostrar. Vamos a pensar. Y como siempre les digo, lean el enunciado. Entiendan lo que les está diciendo. Porque la idea es que este teorema también me sirva para demostrar ejercicios, corolarios, algunos resultados que veamos más adelante. Entonces vamos a ver qué técnica nos enseña esta demostración. Partamos por esta implicación. Es decir, vamos a suponer que el máximo común divisor es 1. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Por demostrar que existen x, y en z, tales que ax más bi es igual a 1. Muy bien. ¿Y será muy difícil demostrar esto? Si el máximo común divisor es igual a 1, ¿habrá algún resultado que me garantice la existencia de x y tales que se cumple esa igualdad? Si tienen anotados ahí sus apuntes de clase, vayan buscando un teorema que les ayude a determinar esta parte. Si alguien tiene una idea, puede activar su micrófono o escribir en el chat para compartir. Déjenme ver el chat. En el chat hay puro presentes, nadie comenta. ¿Alguien tiene una idea? Profe, ¿se podría decir que uno divide a A y uno divide a B?
¿Nadie? ¿Se rinden, chiquillos? Voy a poner aquí abajo una nube. Esta nube que voy a escribir es algo que yo espero que Profe, el siempre Keilan tengan habló. presente en cada clase que tengamos de teoría de números. Profe, habló el Keilan. Profe, ¿Me escuchan bien, chiquillos? Cristian profesor no me está está escuchando escuchando. bien. Profe, ¿usted no nos escucha? Aló. Ah, yo no les escucho. Déjenme ver qué puede estar pasando. Déjenme revisar si mis audífonos tienen algún problema. A ver, alguien hable, por favor. No escucho a nadie. Aló. Aló. Ahí sí. Ah, ya. Ahí sí escuché. Ya. ¿Alguien tenía alguna idea? ¿Quería compartir algo en ese lapso que yo no estaba escuchando? El Keilan dijo algo. No sé si lo puede repetir. Kaylan, ¿puedes repetir? Sí. O sea, puede sonarme quizás estúpido, pero es lo único que me puedo así como de lo que hemos visto, de lo que recuerdo, es que uno divida a A y uno divida a B. Ya. Pero a partir de esto, a ver, si yo supongo esto, ¿hay algún teorema que me garantice que van a existir X y enteros tales que se cumpla esta igualdad? ¿Habrá algún teorema que me hable sobre eso, que me ayude? Ya, entonces miren, yo voy a ir escribiendo en la nube verde y si alguien ya se acordó, ahí me dice. Entonces, en Profe, este, que quiere buscar un X y un Y que de esa forma de uno. quiero demostrar que existe X y enteros tal que se cumple esa igualdad que subrayé con rojito. No me sé el nombre, pero lo que vimos ayer, profe, ¿no? Lo de Sería que 1 y 0. tienen que cumplir las tres condiciones. ¿Ya? No, este teorema de las tres condiciones podría ser, o sea, tendría que demostrar que existen X y tales que esa expresión cumple las tres condiciones, no sé, me voy a enredar mucho, porque este es un problema de existencia. Tengo que apoyarme en un teorema ya demostrado. Y Profe, ahí, dígame. ¿no es el teorema de que dice que sean A como B perteneciente a Z, no es nulo, y A como B es el menor entero positivo? Eso, por ahí va. A, B es igual al mínimo ¿de qué conjunto? Del conjunto de la forma AX más BI, tales que X, Y son enteros y AX más BI, ahí me equivoqué al escribir, es positivo, ¿cierto? Entonces había un teorema que me garantizaba esto. Y ese teorema tienen que escribirlo en algún lado y tienen que tenerlo siempre a mano, porque si yo escribo de otra manera esta misma afirmación, lo que me está diciendo es, existe X0 y 0 en los enteros tales que el máximo común divisor es justamente AX0 más BI0. O sea, ese teorema concluye una afirmación de existencia. Entonces significa que cada vez que yo vea que me están pidiendo que yo demuestre que existe X y Z y más encima tiene involucrada esta expresión, es más que seguro que yo tengo que usar ese teorema. Porque es el único teorema que hemos visto en clase que me habla de la existencia de dos enteros y me relaciona esta expresión con el máximo común divisor. Bien, entonces siempre que yo trabaje con esto, ustedes tienen que acordarse inmediatamente. Bien, entonces ajustando este teorema que lo escribí en la nube, será muy difícil demostrar que existe X, Y, tales que AX más BY es igual a 1. Será muy largo de demostrar eso.
Vayan pensando, junten las piezas y esto está listo. Simplemente hay que juntar las piezas. Bien, yo no sé si no están hablando o es que yo no les estoy escuchando, pero voy a empezar a escribir aquí. Como no me contestan, decimos. ¿Cómo? El máximo común divisor entre A y B es igual a 1. Esto es por hipótesis, ¿cierto? Por teorema, sabemos que existe x0 y 0 entero, tales que ese máximo común divisor, que es 1, ¿cierto? Es igual a esto. Bien, simplemente estoy aplicando el teorema que está en la nube verde. Y acabo de llegar a una conclusión que es justamente lo que yo quería demostrar. Yo quería demostrar que existían dos numeritos enteros, tal que A por el primer número más B por el segundo número es 1. Y llegué a eso. Entonces esa parte es inmediata, siempre y cuando nos acordemos de ese teorema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Déjame ver el chat. Ya, ahí alguien estaba dando algunos valores que sí, uno puede ir intentando dar valores, pero como yo no sé cuánto vale A y cuánto vale B, es muy difícil que yo pueda dar un X adecuado y un Y adecuado para este ejercicio. Profe, ¿Sí? al concluir el teorema vamos a ver algo del hecho de que A y B son coprimos o no. Sí, eso vamos a definirlo más adelante. Ya, pero igual sirve el saber, o sea, no sirve entonces para terminar el teorema saber que son coprimos. Es que depende, ¿qué resultados tú conoces para números que sean coprimos? Por lo menos en clase no lo hemos visto. De hecho, Ya, este pero va a por eso ser... le decía, al final del teorema nos sacamos como conclusión que son coprimos o algo así. Claro, cuando demostremos Ya. esto, vamos a definir lo que significa que dos números sean coprimos y este mismo teorema, ¿qué es lo que nos va a decir? Bueno, si tú me preguntas es porque alguna vez viste la definición de coprimos. Este teorema te va a decir, si A y B son coprimos, entonces existen X y enteros tal que se cumple esa igualdad que estoy marcando. De hecho, este teorema caracteriza o da una definición equivalente al concepto de coprimos. Entonces, este teorema va a ser igual importante de aquí en adelante. Bien, pero regresemos a lo que estábamos. Yo tenía que demostrar una doble implicación. Estoy trabajando con lo que se llama la ida, ¿cierto? P implica Q. Ahora tengo que demostrar que Q implica P. Es decir, voy a demostrar el teorema en esta dirección. Tengo que suponer que 1 es igual a AX más BI para algún XY enteros. Y tengo que demostrar de que el máximo común divisor de A y B es igual a 1. Bien, ahora ese es mi trabajo. ¿Cómo voy a demostrar esto? Veamos. Sea D igual a, B. Bien. Quiero demostrar que el máximo común divisor es igual a 1. Voy a llamarlo D y voy a sacar toda la información que yo sé del D. Yo sé que D divide a A y que D divide a B, porque es el máximo común divisor. Entonces, es bien sabido que si eso pasa, D va a dividir a las expresiones de la forma AX más B. ¿Bien? Pero por hipótesis,
esta expresión vale 1. Entonces, lo que puedo concluir es que el máximo común divisor divide a 1. ¿Bien? Si el máximo común divisor divide a 1, ¿qué puedo concluir de D? ¿Y por qué? Que solo puede ser 1, porque es el único entero que divide a 1. Ya, sí, buen argumento. También podemos ver la definición de D. D es el máximo divisor común que tiene A y B. ¿Bien? Y si este máximo está dividiendo 1, no nos queda otra opción de que sea 1. ¿Bien? Ok, chiquillos. Entonces ya demostré lo que quería. Este teorema ya está listo. Ahora vamos a ver otro corolario. Estoy siguiendo, por si acaso, la secuencia de resultados que está en el texto que les envié. ¿Bien? No me quiero saltar ni definir algunas cosas antes porque les puede complicar a ustedes a la hora de estudiar. Entonces, según este texto, ahora lo que viene es un corolario o una consecuencia, ¿cierto?, del teorema. Y el corolario dice, si D es el máximo común divisor entre A y B, entonces el máximo común divisor entre estos números es 1. Bien, este corolario deja implícita varias cosas, ¿cierto? Que A y B no pueden ser 0 simultáneamente. Y no hay ningún problema si nosotros vemos la expresión A dividido entre D, porque D es positivo, nunca va a ser 0, por tanto, aquí todo está bien definido, bien establecido. La demostración. Como D es igual al máximo común divisor, entonces por el teorema, ese teorema que encerré en una nube verde, me garantiza de que D se puede escribir en la forma AX más BI, donde X y son algún par de enteros. Bien. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, y esta parte personalmente no me gusta mucho porque estamos trabajando con los enteros, pero vamos a construir estas expresiones A entre D por X más B entre D por Y. Esa expresión que acabo de escribir va a ser exactamente 1. Bien. Y aquí estoy trabajando números enteros, no estoy usando números racionales. ¿Por qué puedo estar segura de eso, chiquillos? ¿Por qué puedo estar segura de que aquí siempre voy a obtener un entero y aquí también? Porque D divide a y B. Eso, muy bien. Entonces, no me estoy saliendo del universo en el que estoy estudiando. Todo esto está bien definido y no hay ningún problema. ¿Qué más? Bien, ya pude escribir esta expresión y por el teorema anterior yo puedo concluir que si pasa eso, entonces el máximo común divisor de estos dos números va a ser exactamente 1. Y listo, ya está demostrado. Bien fácil la demostración. Bien, ahora viene la definición que su compañera estaba adelantándonos. Entonces, la definición dice así. Sean A y B números no nulos simultáneamente, A, B enteros no nulos simultáneamente, tales que el máximo común divisor entre ellos es igual a 1, entonces decimos que A y B, voy a escribir con mayúsculas, son primos relativos o primos entre sí.
primos relativos. Bien, entonces es así como definimos dos números enteros que son primos entre sí o primos relativos. Y además, si yo tengo n enteros, tal que, si yo tomo dos de ellos, ahí, por ejemplo, y a j, y el máximo común divisor es 1, para todo i y j que varía entre 1 y n, y además i distinto de j, entonces voy a decir que este conjunto de números son primos relativos 2 a 2, o son primos relativos a pares. Vamos a escribir son primos relativos 2 a 2. Bien, ahí está la definición. Ahora vemos un teorema. Voy a escribir el teorema. Entonces, teorema. Este teorema es conocido como el lema de Euclides. Y lo que establece es lo siguiente. Si A divide a B y C, y A y B son primos relativos o primos entre sí, entonces A debe dividir C. Este teorema es súper importante, lo vamos a usar varias veces porque es una especie de, como una especie de cancelación. Fíjense la expresión que está aquí. El teorema me dice, si A y B son primos relativos, te puedes deshacer del B. Y te quedas con la división A divide a C, con esa divisibilidad. ¿Ya? Voy a borrar esto para que no se vea muy feo. Y vamos a demostrar. La demostración es muy sencilla. La voy a dejar como tarea. Está escrita en el texto. Una vez más, vamos a usar el teorema que me escribe el máximo común divisor en la forma AX más BI. Y vamos a ir jugando, reemplazando la ecuación que voy a obtener de la parte que está encerrada en rojo. Se reemplaza y es inmediato, no es largo. Entonces dejamos eso como tarea. Y ahora vamos a definir lo que es un número primo. Ya sabemos lo que son primos relativos, ahora definimos número primo. Definición. Un entero P mayor a 1 se dice primo o se llama primo si sus únicos divisores son 1 y el mismo número. Bien, yo sé que en algún momento ustedes vieron esta definición. Caso contrario, caso que tuviera algún otro divisor que no sea 1 y P, decimos que el número es compuesto. Muy bien, ejemplo. Denme ejemplos de números primos. Necesito 3 ejemplos. 7, 11 y 5. Ya. 7, 11 y 5 son primos. Muy bien. Ahora necesito
ejemplos de tres números que no sean primos, que sean compuestos. No sé, pues, por ejemplo, 4, ¿cierto? Podemos poner 21 y otro más. Denme otro más. 15. 15, muy bien. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en el tiempo que nos queda, es ver algunos resultados de números primos. En realidad, este curso de teoría de números tiene una buena parte, estudia ecuaciones, estudia varios conceptos que tienen que ver con números primos. Entonces, vamos a ver algunas herramientas ahora que nos van a servir en ese estudio que vamos a realizar. Entonces, vamos a escribir corolario. Si estoy poniendo corolario, significa que voy a usar el teorema que demostré antes. No voy a poner 1, simplemente voy a poner corolario. Dice así, si P es primo, y P divide A por B, entonces debe pasar que P divide a A o P divide a B. Bien, este corolario lo voy a encerrar en rojo, porque a pesar de que es corolario y no es teorema, vamos a usarlo mucho. Entonces, léanlo, ¿qué es lo que está diciendo? Si un primo divide un producto, entonces ese primo divide alguno de los factores. Eso es lo que dice. Y la manera de demostrar esto, hay una estrategia que, bueno, hay varias maneras de demostrarlo en realidad. Uno puede estudiar casos, suponer que A es compuesto, es primo, uno se puede complicar la vida, pero cuando vamos a demostrar afirmaciones del tipo P o Q, es decir, P implica P o R, entonces hay una manera que nos acorta el trabajo. Fíjense, yo voy a suponer que P divide A. Si P divide a A, no hay nada que mostrar, el teorema está listo. ¿Ya? El resultado estaría mostrado. Porque lo que me están pidiendo demostrar es que P divide A o que P divide a B. Basta que se cumpla uno de los dos y está listo. Si P divide A, estamos bien. Pero claro, pudiera pasar que P no divide A. Y ese es el caso interesante que vamos a estudiar. Si P no divide A, ¿qué puedo concluir? Entonces, P y A no tienen divisores en común. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? No tienen divisores en común. Tendría que haber escrito esto más allá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En otras palabras, yo no puedo dividir P entre A de tal forma que esa división me entregue un entero. No puedo hacerlo. Porque si pudiera hacerlo, entonces P dividiría A. Como no puedo, entonces P y A no tienen divisores en común. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Luego, y aquí les hago una pregunta. ¿A qué sería igual el conjunto de divisores de estos dos numeritos? A ver si me están entendiendo o no. Esta es una llave. Vacío. Vacío, ¿estás segura? Uno nomás. Ya.
Bien, entonces, veamos. Divisores de P. ¿Quiénes son los divisores de P? Sabiendo que P es primo. 1 y P. 1 y P, muy bien. Solamente 1 y P. Ahora voy a buscar divisores de A. ¿Me pueden dar un divisor de A sin que sepan cuánto vale A? ¿Me pueden dar un 1. divisor de A? 1. 1, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguno más? ¿Ah? Ah, perfecto. Y como yo no sé cuánto vale A, puede ser que tenga muchos más divisores. Los voy a poner con asterisco, ¿ya? No los conozco, no sé cuántos son. Son finitos, eso sí. Y de algo sí estoy muy segura, que en ese conjunto de divisores, aparte del 1 y del A, no está el P, ¿cierto? ¿Cierto? Porque P no divide A. Entonces no es un divisor. Por tanto, ¿cuál es los divisores en común que me quedan? ¿Quiénes serían? Solamente el 1, ¿cierto? Esos son los divisores en común. No puedo considerar el caso en que P sea igual a A, porque como no lo divide, ese caso tampoco se va a cumplir. Por tanto, la pregunta que yo les hice era P y A. ¿Cómo deberían haberme respondido? Es 1, ¿cierto? Muy bien. Y si este conjunto de divisores comunes tiene un único elemento que es el 1, ¿a qué será igual el máximo de estos numeritos ahí? Es decir, el máximo común divisor. Ah, PX más allí. Una cosa así. No, 1. 1. Ah. O sea, es como si yo te preguntara, fíjate, tengo los números -1, 1, 3, 8. ¿Cuál es el máximo de este número? 8. ¿Cuál es el máximo de este conjunto? Perdón, dije número, era conjunto. ¿Cuál es el máximo de este conjunto? El único elemento que tiene, 1. Bien, ¿Profe? ¿sí? Entonces, eso quiere decir que A tiene que ser en ese caso, para que no ocurra, A tiene que ser un número primo. No, no No, necesariamente, no necesariamente. no. Lo que tenemos ahora nosotros es lo siguiente. Hemos demostrado que P y A son primos entre sí. Entonces pongo aquí, es decir, son primos relativos. ¿Y para qué estoy me estoy dando el trabajo de mostrar que P y A son primos relativos? Fíjense lo que dice el teorema por aquí, el lema de Euclides. Fíjense, si A y B son primos relativos y además el A divide un producto, entonces puedo concluir que A divide a C. Y es lo que yo les decía, cuando son primos relativos con B, A y B, es como si me deshiciera de ese factor y me quedo con el C, A divide C. Eso es lo que necesito usar en esta demostración. ¿Qué es lo que tengo hasta ahora? Por tanto, lo que tengo es que P y A son primos relativos. Además, ¿qué me decía la hipótesis de este corolario? Que P divide A por B. ¿Qué puedo concluir por el teorema que les acabo de demostrar? Que P Que divide P B. dividida B. Claro, el teorema que les acabo de mostrar me dice que tú es como si eliminaras ese A, que es primo relativo con P, y te quedas con P divide a B. Listo, entonces vamos a regresar al esquema porque puede ser que algunos se hayan perdido en el camino. Hice por caso, ¿cierto? Trabajamos por caso. Si P divide A, no hay nada que mostrar, estamos bien. Si P no divide A, acabamos de probar que en ese caso necesariamente P debe dividir B.
Es decir, puedo resumir todo eso. Por tanto, P va a dividir a A, o caso contrario, P tiene que dividir B. Bien. Y terminamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, este es una consecuencia del famoso lema de Euclides, el teorema que mostramos. Vamos a volver a ver el enunciado de este corolario. Es bien importante este corolario. Recuerden, si un primo divide un producto, entonces divide alguno de sus factores de ese producto. ¿Bien? Bien, para ver si me están entendiendo, vamos a enunciar y demostrar una variante de este mismo corolario. Y obviamente es otro corolario. Dice, si P es primo, y además P divide no al producto de dos números, esta vez voy a tomar el producto de n números. Divide a 1, a 2, estoy poniendo coma y eso está pésimo. A por A2, por A3, por etcétera, A sub B. Imaginen eso. Tenemos que demostrar entonces que P va a dividir alguno de esos factores. Bien, entonces esta es una variante y no es inmediato de probar. Vamos a poner demostración. Cuando nosotros conocemos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien habló? ¿Sí? Miren, cuando nosotros tenemos un teorema que me habla de, no sé, pues de un producto de dos números, de una suma de dos números, etcétera, y hay otro resultado que como que me extiende la cantidad, antes eran 2, ahora son n, entonces uno puede sospechar que puede usar el principio de inducción matemática en su demostración. ¿Ya? Entonces vamos a hacer justamente eso. Demostraremos por inducción. Demostraremos por inducción. ¿Por inducción sobre qué? ¿Dónde voy a aplicar la inducción? ¿Quién me dice? Porque recuerden que la inducción I. en I, pero el I varía. O sea, el I es un A los etiquetado A. nomás. Los A. Los A, ¿ya? Pero más específicamente en los índices, es decir, en N. Voy a aplicar inducción en esa cantidad de productos, porque aquí no está escrito, el libro tampoco lo escribe, pero en realidad este enunciado funciona para todo N natural, ¿ya? Porque de ese N, el corolario no me está diciendo nada. No me dice, ese N tiene que ser 100, tienen que ser un producto de 5 números, de 20 números, no. Me pone A sub N. Y cuando no me dice nada más, nosotros entendemos que se cumple para todo N. Esta es una información implícita que está aquí. Y cuando alguna función proposicional o alguna afirmación me está diciendo que se cumple para todo n, al demostrar, lo más probable es que tenga que usar inducción matemática sobre ese n, sobre la cantidad de factores. ¿Bien? Entonces vamos a acordarnos. Si vamos a demostrar por inducción, debo demostrar primero que la afirmación se cumple para n igual a 1. ¿Cómo quedaría la afirmación si n vale 1? La afirmación sería, si P divide A sub 1, entonces P divide alguno de sus factores, pero el único factor aquí es el A sub 1, entonces P tiene que dividir a este.
Y esto trivialmente es verdadero, ¿cierto? Si n es 1, no hay nada que probar, se cumple. Déjenme escribir bien el índice. Bien, segundo paso de inducción matemática. Supongamos que se cumple para n igual a k. Es decir, supongamos que se cumple esto, que si P divide al producto de K números, entonces tiene que dividir alguno de sus factores. Voy a poner a sub I para algún I entre 1 y K. O alguien pudiera observarme, en especial los que son muy rigurosos en matemática. Así es como debería escribir, para algún I que pertenece a ese conjunto. Bien, esta es mi hipótesis de inducción. Yo no tengo que probarla. Esto me va a ayudar a demostrar esa misma afirmación para n igual a k más 1. Entonces vamos a trabajar con n igual a k más 1. Esto sí que hay que probarlo, ¿cierto? ¿Qué tengo que probar? Vamos a suponer, decir, si P divide al producto de k más 1 factores, es decir, a sub 1 hasta a sub k por a sub k más 1, tengo que demostrar que entonces P divide alguno de esos factores, ¿ya? Desde a sub 1 hasta a sub k más 1. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué hago? Se supone que tengo que usar uno de los resultados que ya probé. El teorema anterior nos va a ¿Ya? decir que o Vamos a ver el corolario anterior. El corolario anterior me dice, si P es primo y te divide el producto de dos números, entonces divide alguno de los factores. ¿Cómo puedo usar eso aquí? Con porque la sabemos hipótesis. que sí, porque P divide algunos de los factores entre A sub 1 hasta A sub K. Ya, pero si voy a usar el corolario que encerré en rojo, tengo que tener el producto de dos números solamente. Y aquí tengo producto de K más 1 números. ¿Qué hago? ¿Cómo arreglo ese producto? O sea, reemplazar A sub 1, el producto entre A sub 1 hasta A sub K por el entero resultante. Eso. Entonces, la estrategia que dice su compañera es, por decir algo, llámale esto A, llámale esto B. Y ya tienes que P es primo y que P divide A por B. ¿Qué puedes concluir por el corolario anterior? Que P va a dividir A o P va a dividir B. ¿Pero quién es A? Entonces voy a escribir, el A es A sub 1 por hasta A sub K y el B es A sub K más 1. Esto por corolario. Entonces hasta aquí estamos bien. Ahora vamos a usar la hipótesis de inducción. Porque si P divide a este producto, si eso pasara, entonces yo voy a tener que P va a dividir alguno de sus factores a sub I para algún I variando entre 1 hasta K, o en su defecto P va a dividir a sub K más 1, ¿cierto? En realidad esto viene, lo copiamos nomás abajo. Bien, y todo esto que está escrito aquí, ¿cómo lo puedo resumir en una sola expresión? P divide a sub I para algún, aquí me falta una línea, I que pertenece al conjunto 1 hasta K, coma, K más 1. ¿Cierto? Así es como puedo resumir eso. Y ya habría demostrado la afirmación para n igual K más 1. Por el principio de inducción matemática, esta afirmación o esta función proposicional, como ustedes quieran entenderla, no es coma, esto es por. A sub n
implica que P divide alguno de sus factores, voy a encerrarlo en un paréntesis porque esto es una sola afirmación. Esto se cumple para todo n natural. Por tanto, está demostrado este resultado. ¿Dudas? Pregúntenme. Si no me preguntan, voy a seguir avanzando. Tengo aquí mi cuaderno lleno de apuntes. ¿Nada? ¿No tienen dudas, chiquillos? No, profe. Y en verdad yo espero que se esté entendiendo estas demostraciones. Les voy a dejar una tarea. Pero esa tarea, hoy estamos en martes. Les voy a preguntar el lunes. A cualquiera le voy a decir, ¿te acuerdas la tarea? Escribe en la pizarra tu idea de demostración. Y no la van a encontrar en el libro porque ahí está propuesta como tarea también. Corolario. Tienen que demostrar a partir de lo que ya demostramos en clase ahora, que si P sub 1, P sub 2, etcétera, hasta P sub n, si estos fueran primos, algo pasó ahí que no me deja compartir. Denme un segundito, chiquillos. Ahí sí. Bien, ¿qué les decía? Que si estos son primos, y además vamos a suponer que P divide al producto de esos n primos, P sub 1 por P sub 2 por P sub n, entonces debe ocurrir que P es exactamente igual a alguno de esos primos para algún I que varía en este conjunto. Es como una variante bien interesante del corolario anterior. Obviamente tienen que usar el corolario anterior para demostrar. Pero aquí este es un ejercicio similar al anterior porque si yo encierro esto como una afirmación, esto debe cumplirse para todo n natural. Y si yo hago eso, significa que en la demostración, ¿qué tienen que usar? ¿Qué principio? Inducción. Exacto. Así que ahí está para que se diviertan usando inducción matemática. Bien, chiquillos. Ayer me pasé 5 minutos, hoy les voy a pagar esos minutos que me excedí. Entonces vamos a terminar por acá. Mañana, la clase de mañana es asincrónica. Les voy a dejar en plataforma una lectura para que ustedes puedan leer máximo 2 páginas en un PDF y les voy a dejar ejercicios numéricos propuestos. De hecho, la clase asincrónica de mañana se trata del algoritmo de la división. Entonces, tienen que leerse bien esos algoritmos. Les voy a dejar, no sé, aplique el algoritmo de la división a 27 y 152, algo así. Y ustedes tienen que escribir el algoritmo paso a paso. ¿Bien? Y cuando terminen de escribir eso, sacan foto y suben a plataforma. Esa va a ser la clase asincrónica de mañana. No la dejen para estudiarla el fin de semana, porque el viernes la clase de ejercicio van a incluir preguntas con algoritmo de la división. Yo voy a asumir que ustedes ya estudiaron el miércoles en esa hora de clase y ya se saben de qué se trata ese algoritmo. Así que no lo dejen para otro día, se los recomiendo. Ya, chiquillos, déjenme terminar de grabar.